y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Último minuto. Noticias del momento. Noticias de Venezuela hoy. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales. Muchísima atención porque María Corina Machado lo dijo todo. Maduro mantiene a Venezuela secuestrada y solamente va a salir a través de la presión por la fuerza. Y es que, damas y caballeros, negociar con Maduro desde una posición de inferioridad, de menos capacidades, como lo quiere aparentemente hacer la oposición venezolana, sería prácticamente la resignación a la derrota total del pueblo venezolano en la búsqueda de su libertad. Pero veamos y escuchemos un poco lo que dice María Corina Machado. Venezolanos, estamos viviendo una situación muy compleja y por eso quiero hablarles por la calle del medio. El régimen una vez más está montando una gran estafa y hay que desnudarlos. Yo te pregunto, si saquearon el país y han sometido a la pobreza intencionalmente a los venezolanos, ¿tú crees que van a resolver la crisis humanitaria? Si la justicia internacional ha comprobado que se trata de un conglomerado criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, ¿tú crees que van a ceder el poder voluntariamente? Y es que, amigas y amigos, para nadie es una novedad que toda Venezuela se encuentra secuestrada. Para nadie tampoco es una novedad que poco a poco las condiciones de vida en Venezuela están pasando a convertirse en imposibles de tolerar. Ya no estamos hablando de la hiperinflación, la falta de agua, la falta de luz, la falta de transporte, la falta de dinero en efectivo, la pésima salud, la pésima educación. No estamos hablando solo de eso. Ahora también existe una convivencia con grupos irregulares que han tomado básicamente el poder en Venezuela. Ya Nicolás Maduro no se debe simplemente a lo político en Venezuela. Le debe favores al G2 cubano, le debe favores a las FARC, al ELN, le debe favores al grupo terrorista de Medio Oriente. Es decir, Maduro ha vendido el país con el único objetivo de que todos estos grupos sirvan como escudo para una eventual insurrección popular, un levantamiento de las mismas Fuerzas Armadas o una intervención extranjera. Tenemos que poner los pies en la tierra. Este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Han entregado Venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene en la mira a los demás países de la región. Son criminales de lesa humanidad que utilizan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos. Por eso, nuestro propósito no es una elección, es la liberación de Venezuela. Lo cierto, damas y caballeros, es que si en este momento no existen condiciones para negociar nada con Maduro, más allá de las simples sanciones, ir a una negociación con Maduro sería la peor de las ideas. Ya hay algunos miembros de la oposición venezolana que estaban hablando de esta posibilidad. Esperemos que realmente no decidan hacer eso, porque lo único que van a lograr, como bien decía María Corina Machado, son algunas condiciones, como tener 6 o 7 gobernantes en los diferentes estados que pertenezcan a la oposición, tener 2 o 3 rectores del Consejo Electoral que también pertenezcan a la oposición, o tener el 30% de los municipios de Venezuela que pertenezcan a la oposición, lo cual de nada sirve al final de cuentas. Aquí la situación es mucho más profunda. Quienes están negociando con la tiranía supuestas condiciones mínimas, lo que están es buscando asignaciones mínimas para ellos. ¿De qué sirven 5, 7 gobernadores, 1 o 2 rectores, si igualito el TCJ, la FAN o el COQUI les pasa por encima? Una elección de verdad es aquella que tiene condiciones indispensables para que tu voto elija. Es el sistema de justicia, es el control de la constitución, la transmisión de los derechos humanos, el sistema económico, la vida misma del venezolano está afectada por todos estos aspectos. Cambiar Venezuela, recuperar la libertad para Venezuela implica modificar todo eso, el sistema de justicia, el sistema penal, el régimen económico en todo el sistema de cumplimiento de derechos humanos, modificar también todo eso que ha generado la situación grave de crisis humanitaria, el servicio eléctrico, el servicio de agua, el acceso a la comida, el acceso a la salud, a la educación. Pero para eso, mis amigos, se necesitan grandes medidas, no parchecitos como resultado de una negociación. Con esa negociación al final no se va a resolver absolutamente nada. Tal vez algunos políticos se acomoden y terminen de esa manera negociando la libertad del pueblo venezolano, que ya está tan cansado, tan venido a menos, tan agotado por esta situación de la crisis humanitaria que se ha ido agudizando los últimos 4 años, cada vez peor, de manera imposible de sostener. Y ahora la pandemia no está haciendo nada fácil todo esto. Ahora aparentemente Venezuela ya tiene casos de la cepa
cepa brasilera y está empezando a incrementarse eso de manera exponencial. Y por supuesto, eso no nos va a generar a ningún país de Latinoamérica nada bueno. Más migración, más crisis, más problemas. Y si no se hace nada para ayudar a Venezuela, el siguiente país, nada raro que sea Bolivia o Ecuador o Argentina, incluso el mismo Perú o Colombia, podría entrar en ese proceso, porque como sabemos, Nicolás Maduro es un dictador con vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, no se ha hecho nada. Entonces, en los demás países tampoco se va a hacer nada si esto llega a pasar. Esa es la realidad, amigas y amigos. Por eso es que se necesita con urgencia que la comunidad internacional, desde los Estados Unidos y la Unión Europea, tomen decisiones mucho más radicales, más claras, más contundentes contra la dictadura de Nicolás Maduro. Pero amigas y amigos televidentes, a nosotros nos gustaría conocer sus opiniones. ¿También están de acuerdo con lo dicho por María Corina Machado y todo lo que hemos socializado hasta aquí? ¿O tienen otro punto de vista? Les invitamos a que nos hagan saber sus opiniones en la sección de comentarios. Y si tienen dudas o inquietudes, nos pueden escribir al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Para entender lo que pasa en Venezuela y cómo salimos realmente de esto, hay que comprender cómo se resuelve un secuestro. Un secuestrador solo negocia cuando se siente rodeado, cuando sabe que no tiene escapatoria. Sin fuerza coercitiva, sin amenaza real, jamás va a soltar a los rehenes, y muchísimo menos si quienes negocian son también rehenes. Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y por su régimen, y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y de Europa, y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva. Continuamos con más información. Mucha atención, porque Estados Unidos publicó un nuevo reporte sobre derechos humanos en Venezuela. Pone el foco en las detenciones, las desapariciones y la tortura ejercida por el régimen de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado, dirigido por Antony Blinken, emitió un informe en el que se expuso el extenso esquema represivo y de persecución del régimen chavista durante el año 2020. También se volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad de la dictadura. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden condenó recientemente los constantes atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición y la población venezolana. El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares, como los colectivos chavistas, para llevar adelante el esquema represivo y de persecución. El Departamento de Estado señaló: los miembros de la fuerza de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo ha señalado el Departamento de Estado en un reporte especial publicado recientemente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2020. La cartera dirigida por Antony Blinken indicó que entre los problemas más significativos en lo que respecta a los derechos humanos se destacan ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad, así como la presencia de cientos de presos políticos y los graves problemas con la independencia del poder judicial. Frente a esa extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron esos abusos. El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020. Asimismo, una investigación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los brazos armados de la dictadura, fueron sometidas a desapariciones forzadas durante periodos de 7 a 40 días después de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso. Pese a la condena internacional y la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias de visitar el país. Entre los cuerpos de seguridad del régimen involucrados en los crímenes de lesa humanidad también se destacan las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los investigadores de la ONU concluyeron que algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos. Los medios de comunicación y las ONG informaron que las fuerzas de seguridad intentaban encubrir las ejecuciones extrajudiciales, plantando pruebas o alterando las escenas del crimen para sugerir un altercado o un intento de huida de la víctima. Las misiones internacionales
independientes concluyeron que había motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, algunos de los cuales equivalían a crímenes de lesa humanidad desde 2014. El informe de la Misión Internacional Independiente también indicó que hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la comisión de los crímenes y abusos contra los derechos humanos documentados en el informe. De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, las autoridades chavistas sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamientos de las extremidades y obligaciones de pasar horas de rodillas. Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño. Permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos. Entre los casos de tortura también hubo denuncias de que a los detenidos no se les permitió atención médica. La ONG Provea identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas. Pese a las denuncias de estos casos de abusos, desapariciones, crímenes y torturas, la justicia venezolana también es afín a la dictadura chavista, por lo que los procedimientos judiciales carecen de transparencia y de apego a la Constitución. Y muchísima atención, amigas y amigos, porque el gobierno norteamericano, por su parte, volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad del régimen. En el reporte que hizo recientemente el Departamento de Estado norteamericano, también fustigó las graves restricciones a la libertad de expresión, a la prensa y a Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados o cerrándolos. Al respecto, Estados Unidos sostiene que la dictadura de Maduro criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticos como difamación y calumnia, incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección de la COVID-19. Por su parte, el gobierno de Joe Biden rechazó las últimas elecciones fraudulentas en Venezuela, tanto las presidenciales de 2018 como las parlamentarias de 2020, que impidieron a la población cambiar su gobierno de forma pacífica a través de elecciones libres y justas. En esa línea, Washington criticó el incremento de la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional y contra el gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó. La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano, así lo escribió Blinken en la parte inicial del informe. Estas conclusiones del Departamento de Estado tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En una carta al Congreso de Estados Unidos, Biden explicó la prórroga de la orden ejecutiva firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Si así es, les invitamos a que compartan esta información y le den like al video. También a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.